Muy buenos días, estimados estudiantes del aula de cuarto secundaria. El día de hoy estamos desarrollando el curso de física elemental, realizando un repaso de los temas anteriores. En el enunciado número 1, tal como puedes apreciar a través de la pizarra digital, nos piden calcular o realizar el DCL del bloque. Yo les hago una pregunta a cada uno de ustedes. A ver, ¿qué tipo de fuerzas actúan en el bloque? Fuerza de tensión. La fuerza de... Fuerza de Tensión tensión. normal y gravedad. Muy bien, Sotelo. Fuerza de gravedad, fuerza normal y fuerza elástica, ¿verdad? Muy bien. Fuerza elástica, no, fuerza elástica no actúa ahí. Tensión. Tensión, profe. Fuerza de tensión, muy bien. La fuerza de tensión. Correcto, entonces, tal como lo acaba de decir tu compañero, lo primero que ubicas, nunca lo vayas a olvidar, es la fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad actúa en esta dirección. Ahí está. En dirección hacia el centro o campo magnético de la Tierra, ¿correcto? Eso ustedes lo saben muy bien. Ahí lo tenemos. Segunda fuerza, es la fuerza de tensión. Y la fuerza de tensión solamente se origina donde existen cuerdas o alambres, ¿no? O cables de acero. Entonces, la fuerza de tensión solamente se necesita hacer un pequeño corte imaginario, en este caso a la figura. Desarrollas un pequeño corte imaginario a la figura, correcto, ahí está, estoy haciendo un pequeño corte imaginario, donde justamente esa fuerza de tensión va a actuar en dirección opuesta a la deformación de la cuerda. Si el bloque trata de deslizarse y trata de estirar la cuerda en esta dirección, tal como observas en el puntero del mouse, entonces la cuerda lo que va a evitar es su deformación y va a actuar en esta dirección, mira. Ahí está, correcto, en esa dirección. Entonces a esto lo llamaremos fuerza, fuerza de tensión, correcto, ahí está, la famosa fuerza de tensión. Ahí lo tenemos. Muy bien. Fuerza de tensión. Le vamos a colocar por su sigla T. ¿Correcto? Por su sigla T. La fuerza de tensión. Y la otra fuerza que actúa, como dijo tu compañero, es la fuerza normal. Y la fuerza normal solamente va a actuar donde existen superficies de contacto. O sea, aquí. Ahí está, jóvenes. Muy bien. Tal como tú puedes observar a través de la pizarra digital. Y la fuerza normal va a actuar en dirección perpendicular hacia la superficie de contacto. Ahí está, fuerza normal. Y esas son las tres fuerzas que actúan en el bloque. Y esta sería la respuesta al enunciado número 1. En el enunciado número 2, tal como tú puedes apreciar a través de la pizarra digital, nosotros nos piden calcular el diagrama de cuerpo libre del bloque. Yo les hago una pregunta, ¿qué tipo de fuerzas actúan en este bloque de aquí? Fuerza de Hay elasticidad, fuerza elástica, fuerza de tensión, fuerza de tensión, Fuerza de gravedad. la normal, Muy bien, la normal y falta una, gravedad, la la de fuerza de gravedad. gravedad. Muy bien. gravedad. Tal como lo acaba de hablar Fabricio Sotelo, Sebastián Sayet y Farid Cajo, ¿correcto? Entonces, lo primero que siempre ubicas, nunca lo vayas a olvidar, es la fuerza de gravedad. Es la primera fuerza, y esa parte del centro del bloque, parte del centro del bloque, y se va directo hacia el campo magnético de la Tierra, ¿correcto? Hacia el centro de la Tierra, hacia el núcleo. Ahí. Fuerza de gravedad. La otra fuerza que va a actuar son las fuerzas de tensión. Y las fuerzas de tensión solamente se originan en cuerdas o cables, ¿no? Acá hay una fuerza de tensión y hay otra fuerza de tensión. Y como el bloque trata de estirar las cuerdas en esta dirección oblicua, en una dirección oblicua hacia abajo, entonces las fuerzas de tensión van a tratar de evitar que el bloque se deslice y van a actuar unas fuerzas en esta dirección. Las fuerzas de tensión, ¿verdad? Ahí está, en esta dirección. Ahí lo tenemos. Muy bien. Entonces, esta fuerza de tensión viene en esta dirección y esta también aquí.
Ahora te hago la pregunta. ¿Estas fuerzas de tensión son distintas o son iguales? Iguales. Iguales. ¿Por qué son iguales si no son distintas? ¿Por qué son iguales y no son distintas? Ah, profe, yo digo que son distintos. Son distintas, me dicen. ¿Por qué son distintas? Porque, o sea, la cuerda de la izquierda Ya. apuntando. No es igual a la cuerda de la derecha. Sí, profe. Ya, muy bien. Otro que diga lo contrario. No, profe, yo digo que no. A ver. ¿Son o no son iguales? Jóvenes, miren, estas fuerzas no son iguales. Pero son iguales. Tú me dirás por qué son iguales. Porque la cuerda pasa por la polea. Mira, mira cómo pasa. Ahí. Pasa por la polea. Y al pasar por la polea, estamos hablando de la misma cuerda. No son cuerdas distintas. Es la misma cuerda. Y al ser la misma cuerda, quiere decir que aquí estamos hablando de tensiones. O sea, quiere decir que la tensión que se desarrolla en la cuerda que está en la parte derecha es la misma que se desarrolla en la parte izquierda, ¿correcto? Es la misma. No son distintas, ¿ya? No son distintas. Ahora, la otra fuerza que actúa, como ustedes lo acaban de mencionar, es la fuerza elástica, ¿correcto? Esta fuerza elástica que justamente va a actuar en dirección opuesta a la deformación del resorte. Como el bloque está tratando de aplastar el resorte, va a haber una fuerza que va a evitarlo. Esa fuerza se llama fuerza elástica. Entonces vamos a colocar la fuerza elástica aquí. Ahí está. Esta fuerza elástica lo voy a colocar aquí. Ahí está. ¿Qué es lo que hace? Tratar de evitar la deformación del resorte. Lo están comprimiendo el resorte. Y la última fuerza que actúa es la que me mencionaron ustedes. ¿Correcto? Que se llama la fuerza de Salud. Normal. normal. ¿Correcto? Y Fuerza esta fuerza normal. normal actúan donde existen superficies de contacto y forma un ángulo de 90 grados con dicha superficie. Y esta sería la solución del enunciado número 2. Continuando con el desarrollo de los enunciados, en este caso el enunciado número 3 nos dice lo siguiente. Determine el módulo de la fuerza F si el bloque de masa de 7 kilogramos se encuentra en reposo, siendo la gravedad 10 metros por segundo elevado al cuadrado. A ver, jóvenes, yo les pregunto, ¿faltaría acá una fuerza o ya está ya completo el diagrama de cuerpo libre? ¿Qué opinan ustedes? Profe, falta el fuerza de gravedad. profe. Fuerza de gravedad, ¿verdad? Muy bien. Entonces colocamos Del la centro fuerza de hacia gravedad abajo. y esta actúa hacia el centro de la Tierra. Ahí está. Y esta fuerza de gravedad que hemos calculado, ¿se acuerdan que era la fórmula de la fuerza de gravedad? Masa por Masa 10, ¿no? por la gravedad. Masa Masa por gravedad. por 10. Entonces, es la masa del bloque que es 7 kilogramos. Sería 30, 7 por... 70 Muy bien, 70, ¿no? Ahí está. kilogramos. Esto debe ser igual a 70 newton. ¿Por qué newton? Porque kilogramos Sí, metro por segundo al cuadrado sí, es verdad. es igual a newton, ¿correcto? Ahí está. Muy bien. Y lo único que tenemos que hacer es aplicar la ley de Farid. ¿Qué nos dice la ley de Farid? Que la sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0, ¿correcto? A 0, lo que sacaron en antes en las evaluaciones o intervenciones orales. Entonces colocamos esa famosa ley. Vamos a escribirlo aquí. Sumatoria de fuerzas verticales o sumatoria
En este caso, la fuerza resultante debe ser igual a 0, ¿correcto? Ahí lo tenemos, tal como puedes apreciar a través de la pizarra digital. En este caso estamos hablando de fuerzas verticales, porque son las únicas que están actuando a través del bloque. Fuerzas que actúan hacia arriba menos las fuerzas que actúan hacia abajo debe ser igual a 0. Fuerza que actúan hacia arriba, F más 30 newton, ¿correcto? Fuerza que actúa menos la fuerza que actúa hacia abajo, que en este caso es 70 newton, y esto debe ser igual a 0. A ver, jóvenes, desarrollamos. 30 menos 70, ¿cuánto es? Menos 40. Menos 40 newton. Muy bien, jóvenes, caramba. 40 newton sale positivo. Muy bien, Pasa Farid. sumando. Muy bien, Farid, caramba. Pasaría sumando al siguiente miembro y ya tenemos la respuesta del enunciado número 3. Enunciado número 4. Nos dicen determine la masa de la esfera. Si el resorte de constante rigidez es igual a 50 newton por centímetro y está deformado 3 centímetros. ¿Quién está deformado? Se supone que es el resorte. El sistema se encuentra en reposo y la gravedad es 10 metros por segundo cuadrado. En este caso, tendrías que realizar un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Un famoso DCL. Entonces, realizamos el DCL de la figura, ¿correcto? DCL de la figura. Vamos a hacerlo aquí, con costado a la pizarra digital, de la siguiente manera. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Ahí lo tenemos. Tal como tú observas a través de la pizarra digital. Pregunta. ¿Qué tipo de fuerzas actúan en esa figura número 4? La fuerza elástica Muy bien. Gravedad, profe. Fuerza y la de elástica. Gravedad y la Gravedad. elástica. Muy bien. Tal como ustedes lo acaban de mencionar, las fuerzas que están actuando ahí son la fuerza de gravedad y la fuerza elástica. La fuerza de gravedad siempre se va a ir hasta el centro de la Tierra, hacia el campo magnético de nuestro amado planeta Tierra. Ya, ahí vamos a colocar la fuerza de gravedad. Ahí está. ¿Verdad? Muy bien. La otra fuerza que actúa es la fuerza elástica. Entonces, esta fuerza elástica actúa en esta dirección. Ahí está. Muy bien. Yo les pregunto, a mí me piden calcular la masa de la esfera, o sea, cuánto de masa tiene esa esfera en kilogramos. ¿Ustedes recordarán la fórmula de la fuerza elástica? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La fuerza elástica tenía una fórmula. Era igual a la constante de rigidez multiplicado por, en este caso, por la deformación de resorte, ¿correcto? O de la liga. Entonces, ahí está. Esa es la fórmula de la fuerza elástica. Ahora, si calculamos automáticamente la fuerza elástica, tal como tú observas en la pizarra digital, vamos a calcularlo aquí, y le vamos a aplicar la primera condición de equilibrio. ¿Qué nos decía la primera condición de equilibrio? ¿Recuerdan ustedes? La sumatoria de fuerzas verticales deben ser Igual a 0. a 0. Muy bien, jóvenes. Igual a 0, ¿correcto? Entonces colocamos aquí fuerza resultante igual a 0. La fuerza resultante nunca se olviden que es la sumatoria algebraica de todas las fuerzas que actúan en un determinado cuerpo, ¿verdad? Entonces aquí las fuerzas verticales son las fuerzas que actúan hacia arriba menos las fuerzas que actúan hacia abajo, debe ser igual a 0. Las fuerzas que actúan hacia arriba es la fuerza elástica, que trata de evitar, en este caso, que el bloque o la masa o la esfera se caiga, ¿no? Entonces, esa fuerza elástica es igual a la constante de rigidez, que sabemos que es 50 newton por centímetro, ¿correcto? Por centímetro. Ahí está. Multiplicado por la deformación de resorte, o sea, 3 centímetros, ¿correcto? Menos la fuerza que actúan hacia abajo, que en este caso es la fuerza de gravedad. Y yo te pregunto, ¿cuál era la fórmula de la fuerza de gravedad? ¿Quién se acuerda? Masa por gravedad. Masa por gravedad. Masa por gravedad, ¿no?
Pero la masa ya la tenemos, que es en este caso 10 metros por segundo elevado al cuadrado, ¿verdad? Y esto debe ser igual a 0. ¿Correcto? Muy bien, entonces calculamos aquí, quiero que observes acá primeramente. Centímetros entre centímetros se van a eliminar. Y te va a quedar, como siempre debe quedarte, en newton. 150 Correcto, newton. 150 newton, ¿no? Sí. Porque 50 por 3, 150 newton. El que está restando pasa sumando, tenemos la masa, ¿correcto? La masa M, que va a ser igual, o si gusta lo colocas adelante, porque siempre el número va adelante, 10 metros por segundo elevado al cuadrado multiplicado por la masa, que lo voy a colocar en paréntesis, ¿correcto? Ahí lo tenemos, jóvenes, muy bien, ahí está. Tal como tú puedes apreciar a través de la pizarra digital. Colocamos el 15 exponente. valdría la masa. ¿Perdón? 15, digo. 15, muy bien, la masa equivale. ¿15 qué? 15 manzanas. 15, ¿qué? 15 kilogramos, profesor. 15 kilogramos, muy bien, jóvenes. Siempre hablemos de manera completa, jóvenes, yo les he dicho varias veces. Pero, perdón. Claro, nunca haga las cosas a medias. Nunca haga las cosas a medias. Correcto. Entonces la respuesta al enunciado número 4 es 15 kilogramos. Quiere decir que la esfera tiene una masa de 15 kilogramos.